Es un placer saludar y enseguida damos la última hora del Banco Central Europeo. Saludar a Hernán Cortés, es socio director de la gestión. Hernán, gracias por acompañarnos en directo en los estudios centrales de Capital Radio. ¿Qué tal todo? Muy bien, estupendamente. Gracias a vosotros. Quedan segundos. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Qué nos va a anunciar? Hombre, yo creo que lo previsible, los 25 puntos básicos que tienen bastante sentido, ya que estamos cogiendo el tipo de interés del 4%, que es el que domina el interbancario, y una inflación del 2,5%, tenemos 1,5 punto de rentabilidad real en los tipos de intervención, que parece muy excesivo, teniendo en cuenta que el crecimiento económico previsiblemente va a estar por debajo del 1%. Entonces, yo creo que va tocando el empezar a reducir. Si no hubiera telegrafiado, le traslado el planteamiento que hacía Luis Vicente Muñoz, si no hubiera telegrafiado esta bajada de tipos de interés prevista para cuestión de segundos, quizás con los últimos datos que tenemos, el Banco Central Europeo hubiera esperado un poquito más. Yo creo que sí está previsto que repuntasen un poco, porque la energía... el componente de la energía, que pesa muchísimo en el índice, había repuntado. Entonces yo creo que ellos ya sabían, y de hecho no solo repuntado en Europa, sino en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo. Ellos ya contaban con ese repunte. Tenemos la última hora. Banco Central Europeo protagonista. Banco Central Europeo protagonista de lo que sucede en este preciso instante. El Banco Central Europeo acaba de bajar los tipos de interés, los 3 tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos. Tipo de interés principal, 4,25%, estaba en el 4,5%. Tipo de facilidad de préstamo, estaba en el 4,75%, se va al 4,5%, y la facilidad de depósito, importantísima para el interbancario, estaba en el 4% y se nos va al 3,75%. Lo había telegrafiado, el mercado lo deseaba, y a esta hora lo importante, una vez que se confirma la primera bajada de tipos de interés después de la era de la inflación, es conocer el sesgo del mensaje de Christine Lagarde. ¿Vendrán más bajadas de tipos de interés en lo que resta de ejercicio? ¿Seguirá siendo el Banco Central Europeo data dependent? O a lo mejor esta es la única bajada del precio del dinero que tenemos a lo largo de este ejercicio. Hernán, cumple con el guión el Banco Central Europeo, lo contamos en directo en Capital Radio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lagarde va a dar pistas? Probablemente el discurso de Lagarde no difiera demasiado del de ayer del gobernador del Banco de Canadá. Al final, y yo creo que tiene todo el sentido, todos los bancos centrales están esperando a la evolución de la economía y de la inflación, y en base a ello seguirán recortando, y básicamente es lo que dijo el de Canadá. Dice, si esto continúa como prevemos y la inflación continúa moderándose, pues continuaremos bajando tipos. Entonces yo creo que en Europa es fácil que la inflación continúe a niveles muy moderados, probablemente no alcance el 2% de objetivo del Banco Central Europeo hasta el 2025, pero en cualquier caso con crecimientos económicos bastante modestos, o sea, como decía antes, cercanos al 1%, y una política fiscal mucho menos expansiva que la de Estados Unidos, pues es fácil que poco a poco se acerque a finales de año la inflación a niveles de objetivo. En cualquier caso, mientras se mantenga a niveles por 2,5 por debajo, seguimos teniendo unos tipos reales demasiado elevados para tener crecimientos tan bajos, ¿no? Entonces yo creo que la situación es bastante diferente a la de Estados Unidos. Claro, fíjese el comunicado, lo que dice el comunicado del Banco Central Europeo. Pese a los progresos realizados en los últimos trimestres, las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas debido al elevado crecimiento de los salarios, y es probable que la inflación continúe por encima del objetivo hasta bien avanzado el próximo año. Claro, la cuestión salarial es importante. De hecho, le ha dedicado muchos minutos de análisis la propia Christine Lagarde en las ruedas de prensa, y hoy seguro que vuelve a insistir en ello. Al final, tener presiones salariales o unos salarios al alza son un factor que puede consumarse o no, pero que facilitan que la inflación esté más alta durante más tiempo. Sin duda. Y la razón de que los salarios estén creciendo es
principalmente porque el paro está en mínimos históricos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, en la medida que no hay paro, o el paro está en mínimos, la presión sindical o la presión de la subida de los salarios es más fuerte que cuando los niveles de paro son más elevados, ¿no? Entonces, el tema del paro está claro que es un factor que hay que tener en cuenta, que le quita presión a los bancos centrales para bajar los tipos, por dos motivos, porque el crecimiento de los salarios va a ser más elevado y eso puede generar inflación por un aumento muy fuerte de la demanda, y porque al no haber paro, pues la presión política para bajar tipos, que crezca la economía y que se reduzca el paro es mucho menor. O sea, que hay menos, digamos, demanda de bajada para mejorar un problema, el problema del paro, porque es que no hay problema en el paro. El euro está reaccionando con subidas al anuncio de la bajada de tipos de interés. Bueno, ya era una bajada que estaba descontando el mercado. ¿Qué sucede ahora? Si nos centramos en los mercados financieros o también, por ejemplo, en los bancos, porque al final la subida de tipos de interés, Hernán, es la que ha permitido que los bancos comerciales mejoraran su margen de intereses. ¿Qué pasa a partir de ahora con otras dinámicas que están directamente relacionadas con la economía, como esos márgenes de intereses de la banca, la previsibilidad de resultados de las entidades financieras? ¿Va a tener impacto? Los bancos, por ejemplo, contratando más hipotecas a tipo fijo, pues tienen guardadas las espaldas de cara a asegurar resultados en los próximos trimestres. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo lo veo bien. Vamos a ver, los bancos lo que necesitan es tener una curva de tipos de interés normalizada. Lo que no pueden tener son los tipos en negativo, porque entonces es imposible ganar dinero con tipos en negativo. Entonces, mientras los tipos de interés estén en positivos y en zonas de entre, pues eso, 1,5, 2, 2,5, 3, son niveles muy razonables para poderse ganar la vida razonablemente los bancos. Entonces, por ese lado, por el lado del margen financiero, o sea, el margen entre depósitos y préstamos, la cosa está bien siempre que los tipos estén en positivo. Por el otro lado, unos tipos de interés más bajos va a facilitar el que haya más demanda de crédito, porque ahora la demanda de crédito es verdad que está siendo nula, muy baja. O sea, depende de los países donde lo mires, pero por ejemplo en España yo creo que está en cero negativo, y en el resto de Europa pues similar. Entonces, en la medida que haya tipos más bajos, habrá más demanda de crédito, cosa que necesitan los bancos para que les crezca el beneficio, y habrá menos posibilidades de que te impaguen, porque la carga financiera tanto para familias como empresas va a ser menor. Entonces, yo creo que el escenario para los bancos es mejor con tipos entre el 2 y el 3 que con tipos entre el 4 y el 5. Bueno, y la carga financiera del Estado, porque si bien en los medios nos hemos hecho eco de la fuerte demanda de letras por parte del inversor español, que es tradicional, que es más conservador, no ese es su perfil, la realidad es que para el Tesoro pagar tipos de interés más elevados en letras a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, en 3 años, al final supone una mayor carga financiera. Sin duda. Claro, en los últimos años, especialmente después del COVID, el nivel de endeudamiento de los estados ha sido brutal, y eso pues al final pues, les ha puesto a casi todos los estados, salvando a Alemania, que son los tíos más disciplinados del mundo, en deuda PIB a 100 o 100 y pico %. Entonces, claro, cuando te endeudas tanto, esas subidas consumen gran parte del presupuesto de los estados. Entonces, estos son los que, han sufrido mucho y también están deseando que bajen para poder aligerar su cuenta de resultados financiera. No es caso ahora, pero uno de los problemas que tuvo la banca mediana americana cuando empezaron a caer las entidades fue precisamente la valoración en balance de la deuda que tenían después de la subida de tipos de interés, que al final, cuidado, es que estamos jugando con fuego, ¿eh? En ese caso sí, porque realmente son bancos que habían, digamos, abusado del riesgo de tipo de interés en el balance, lo que el ALCO, el
en inglés sería el Asset and Liability Management del balance, o sea, los activos y pasivos, habían abusado cogiendo mucho riesgo de tipo de interés en el lado del activo. Entonces, claro, cuando los bonos que has comprado a rentabilidades del 1 suben a rentabilidades del 4, el precio de esos bonos se deteriora, ¿no? Entonces, claro, como el pasivo resulta que no lo tienes macheado, indexado con el activo y tienes un problema gordo. Pero en el fondo han sido contados bancos en Estados Unidos que tenían ese problema. En general, los bancos grandes americanos no han tenido para nada problemas con este tema. IBEX 35, 11.400 puntos, aguardando a Lagarde 3 menos cuarto de la tarde, hora central europea, 14:45. Gracias por este análisis capital, viviendo en directo la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo. La primera en años. Se adelanta a la Reserva Federal Americana. Hernán Cortés, socio director de la gestión. Muchas gracias, Hernán. A vosotros.